Bueno, acá estamos nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de otra cosa. En esta oportunidad vamos a continuando con los invitados e invitadas. Invitadas todavía no tuvimos suerte, porque después se nos quejan las compañeras, pero bueno, he invitado a un montón y no he logrado aún que venga una mujer secretaria general de un sindicato o dirigente de un sindicato. Pero vamos a seguir insistiendo. Y en realidad vamos a seguir con los secretarios generales, con los compañeros particularmente que están al frente de su sindicato y de las reivindicaciones de sus afiliados y afiliadas, de sus trabajadoras y trabajadores, que defienden no solo la cuestión salarial, sino también la soberanía nacional, porque en este caso estamos hablando nada más ni nada menos que del sistema bancario de la Argentina. Vamos a hablar del Banco Nación, del Banco Central, y para eso hemos invitado al compañero que es secretario general de la bancaria y también es diputado nacional, o sea, que es un compañero que nos puede ilustrar sobre la situación que se vive alrededor del Banco Nación, del Banco Central, del sistema bancario nacional, estatal y también privado, pero también nos puede ilustrar muchísimo sobre la situación política general de la Argentina. Es un gusto tenerte acá, Sergio Palazzo. La verdad que el micrófono está a tu disposición. A mí me gustaría arrancar con una pregunta, porque me pongo en el lugar de la gente, de cualquier amigo mío, o pariente, o vecino, o compañero de trabajo, que me pueda preguntar o se pueda interrogar respecto a en qué me cambia la vida a mí si cierran el Banco Nación o no lo cierran. Si privatizan el Banco Nación o no lo privatizan. Si cierran el Banco Central, lo dinamitan, como dice este señor que tenemos de presidente, que realmente nos tiene a todos acostumbrados o intenta acostumbrarnos a la violencia, al maltrato, a la forma autoritaria de conducir. Así que bueno, yo te pediría, si es posible, arrancar por ese lado, para después contarnos también sobre los trabajadores. Son uno de los sectores que tienen los sueldos más altos en la Argentina, y eso no es gracias a la casualidad. Tampoco solo es que la banca gana mucha plata, también es que hay dirigentes como ustedes que conducen sindicatos que no están dispuestos a entregarse. Así que bueno, adelante. Bueno, gracias, un saludo a la audiencia y primero un gran gusto volverte a ver, sabes que te aprecio mucho y han sido muchos años de lucha juntos y seguimos luchando juntos desde distintos lugares, así que Totalmente. una gran alegría verte. Para ir desmenuzando la charla respecto a lo que implica el Banco Nación y la posibilidad que el gobierno intenta, hasta ahora infructuosamente, de lograr su privatización total o parcial, es un dislate más de este gobierno, una entrega más de este gobierno. Y debe ser, así como la criptoestafa fue una estafa, la criptolibra Sí. fue una estafa, esta es la gran estafa que pretenden con la venta del Banco Nación. ¿Por qué lo digo? En principio porque es el principal banco de la Argentina y está en manos del Estado. Es el banco que tiene mayor desarrollo territorial y llega con sus casas a cualquier lugar de la Argentina. Tiene más de 700 sucursales. Tiene casi 17.000 trabajadores. Es uno de los principales bancos en materia de crédito. Y además es un banco que es rentable. Es decir, ellos para intentar la privatización del banco, basados en el decreto 70 y luego en la ley base en el artículo 3, cuando uno lee los fundamentos tanto del decreto como de la ley base o el decreto que pretendió transformarlo en sociedad anónima del Banco Nación también, tenía que reunir tres características para una empresa ser privatizada o transformarla. Uno era que se hacía porque eran ineficientes, dos, se hacía porque generaban déficit y tres, para lograr mayor transparencia. Ninguna de esas. Ninguno de esos tres requisitos cuadraría. Pero igual Primero, marche preso. el primer principio, que es el de la eficiencia,
Al ser el primer banco en la Argentina, está claro que su eficiencia está por demás demostrada, ¿no? El segundo, el de la rentabilidad del banco, en el último ejercicio económico le generó 3.100 millones de dólares de ganancia a la República Argentina. Quiere decir que el principio de rentabilidad o déficit, en este caso, no está cubierto. Y el tercer principio, que sería el de la transparencia que ellos buscan, es un banco que, además de tener una figura pública y los controles que tiene una figura o un ente autárquico público, tiene también los controles privados porque está regido por la Ley de Entidades Financieras. Entonces vos, por un lado, tenés la auditoría propia del banco, interna y externa, la sindicatura propia del banco que hace los controles, tenés la Auditoría General de la Nación, tenés la Sindicatura General de la Nación, en el marco de lo público y el control público. Y además tenés el control que ejerce el Banco Central como si fuera un banco cualquiera, es decir, un banco del sector privado, porque es la Ley de Entidades Financieras la que rige la actividad financiera. Es decir, que tiene más controles que una actividad privada, porque aparte de esto lo regulan los organismos del Estado y tiene más controles que cualquier empresa del Estado o cualquier ente autárquico del Estado, porque aparte de esto también está regulado por una ley privada que es la Ley de Entidades Financieras. Con lo cual ninguno de los tres principios está. Y te doy otro ejemplo de por qué digo que es la gran estafa que pretenden perpetrar en la Argentina. Según los números que ellos mismos dan, para hacer referencia a los números que ellos dan, dicen que el banco tiene un valor de 30.000 millones de dólares. Y a su vez dicen que ellos al banco no lo venderían en su totalidad, sino la mitad, el 49%. Primero, si vos vas a vender 49 y no el 51, ya 30.000 no es el valor, porque quien compra no tiene el poder decisorio, entonces te va a decir no es 30.000. Pero ponele que sean 30.000. Quiere decir que es 15.000, un poquito menos, porque va a vender menos acciones del 51, 12.000, 13.000 millones de dólares. Y si yo te estoy diciendo que dio 3.100 millones de dólares en un año, claro, una locura. En lugar de mandarle X cantidad o X porcentaje, mandarle toda la rentabilidad al Estado. Es decir, vos en 4 años de rentabilidad de 3.000 millones de dólares en lo que lo vas a vender. Es decir, te vas a aprender del patrimonio del Estado cuando en 4 años te puede generar esa ganancia. Quiere decir que esto es una gran estafa que pretenden perpetrar. Precisamente será para los fondos estos que andan dando vueltas siempre. No, más que, sí, son todos fondos buitre, pero BlackRock fue uno de los grandes fondos de inversión internacional que cuando se trató la ley base, en una reunión, si recordás, hubo una reunión por Zoom con el CEO de BlackRock que tuvo el presidente de la Nación, y que confesó que le dijo que BlackRock quería comprar todo lo que Argentina vendiera. Sí. Y este vende todo. Claro, entonces vos de golpe tenés tremendo negocio. Si te genera 3.100 millones de dólares por año de rentabilidad, en 4 años recuperaste la inversión y después te quedaron para toda la vida el negocio. Quiere decir que esto es una gran estafa que pretenden perpetrar y que no lo han logrado. En principio porque, como vos decís, nosotros hemos dado la pelea. Creo que haber juntado 1 millón de firmas en menos de 2 meses como juntamos para llevar al Congreso fue de un trabajo de mucha militancia de nuestra organización. Segundo, porque no hay consenso político para esto. Cuando fueron las privatizaciones de la reforma del Estado de Menem, también se excluyó al Banco Nación. Y se lo excluyó al Banco Nación porque es una herramienta fundamental para el funcionamiento del crédito en la Argentina. Está claro que si hay una empresa privada o un capital o un inversionista privado, no le interesa si en Tilcara hay posibilidad de crédito o no. No le interesa si en Pampa del Infierno puede haber una sucursal para que atienda a los ciudadanos donde no llegue un banco. Lo que le interesa es obtener mayor rentabilidad, que es la lógica del capital. Entonces, pierde la esencia hasta de su propia carta orgánica, que está al servicio de la producción, que está al servicio del empleo y que está al servicio del financiamiento del Estado. Creo que, o ser agente financiero del Estado, para decirlo mejor. Creo que esto es el primer punto. Respecto al Banco Central, está claro que todas las cosas estas que se dicen en campaña, después cuando asumen el poder es difícil concreción. Claro. Eliminar el Banco Central, hay 5 países en el mundo nada más que no tienen bancos centrales y son paraísos fiscales o países que no son importantes en el concierto de las finanzas internacionales. Muy republiquetas. Y aparte salimos de querer romperlo con, ¿te acuerdas que era una piñata y lo rompían al Banco Central, lo destruían, le iban a poner una bomba, no sé cuántas cosas? Ahora a sanear
sanear los pasivos del Banco Central. Quiere decir que pasó de quererlo cerrar a blanquearlo, a sanear los pasivos. Hay un trayecto en el medio en donde creo que el Poder Financiero le acomodó las ideas al presidente, no porque no las tenga, sino que lo acomodó la realidad de un poder que tiene poder, como el Poder Financiero. Y respecto al tema sindical y a los salarios de los bancarios, nosotros justamente hoy a la tarde vamos a estar firmando el acuerdo por el mes de mayo. No nos hemos ajustado a la pauta de lo que dice el gobierno. Del 1,5, del 1,5. No, el 1, ellos decían, creo que... yo vuelvo a decir, yo no hablo sobre otras organizaciones y lo que firman porque no me corresponde, cada uno sabe en qué momento lo firma y bajo qué circunstancias. Lo que sí digo es que nosotros no hemos perdido contra la inflación y este mes no va a ser la excepción. Y siempre lo hemos hecho sobre la inflación no pasada, sino que hemos hecho retroactivo al momento de la inflación. Así que la inflación que vayan a dar enseguida será lo que vamos a firmar para el mes de mayo y va a ser retroactivo y tendrán que pagar el retroactivo. Eso la verdad que hace que el sindicato bancario sea, como te dije al principio, uno de los más referenciados. Es común escuchar la expresión, no, los bancarios sí ganan bien, los bancarios sí. Y yo siempre acoto, ¿no? A quienes me plantean esto, sí, porque pelean, ganan bien porque están organizados, porque tienen una conducción acorde a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno. Mira, yo siempre digo que para analizar a la derecha, no solo en la Argentina, en el mundo, nosotros tuvimos la desgracia de que de todas las derechas nos tocó la más disparatada, ¿no? Sí, pero no hay que analizarlos mucho, son muy básicos, son muy primates. Es una transferencia de ingresos decididamente del bolsillo de las clases medias y de los sectores que menos tienen hacia el capital. Recién hablábamos fuera de micrófono y yo te comentaba, me acababan de entregar el informe económico los economistas nuestros y me decían la caída del salario del sector privado desde que asumió Milei a la fecha, la caída del salario del sector público, que es el más golpeado, y la caída de las jubilaciones, tanto en promedio como la mínima, ¿no? ¿Y cuánto significó en el bolsillo? Porque uno habla de porcentaje, y vos bien me decía, y uno habla de porcentaje y dice, y cayó el 15, cayó el 14%, y la gente no le parece, la cantidad. no se dimensiona la cantidad. Nosotros lo hemos valorizado eso. Y un trabajador del sector privado, por la caída de sus ingresos por debajo de la inflación, con relación a los aumentos salariales y a la inflación que ha habido, ha perdido desde que asumió Milei 2.300.000 pesos, el acumulado. Un trabajador del sector público ha perdido 7 millones de pesos desde que asumió Milei a la fecha. Y un jubilado de la mínima ha perdido 3.600.000 millones de pesos. 3.600.000 en una jubilación promedio son 7 jubilaciones. Es decir, que durante 18, 19 meses de gestión del presidente Milei, 7 meses no cobraron los jubilados por la caída de sus ingresos con relación a la inflación. Por eso, a veces ponerlo en pesos y ponerlo en términos cambia la ecuación. ¿Cuánto lleva de gobierno? 18 meses, 19. Y 19 meses, sí, más o menos. Y los jubilados perdieron 7 meses de sus haberes. Perdieron 7 meses de su haber. Qué terrible, más de un tercio. Fíjate que estamos discutiendo en el Congreso, volviendo al tema que también uno tiene esa responsabilidad, lo que significaría una recomposición del 7,2 de las jubilaciones más llevar el bono a 110.000 pesos. Esto, según la propia oficina del Congreso de la Nación, del presupuesto del Congreso de la Nación, es algo así como 600, es como 6 billones de pesos, ¿no es cierto?, anualizado. Cuando vos tomás la transferencia de ingresos que hubo en la sociedad argentina, esto que yo te decía que sale del bolsillo del laburante y termina en un incremento en el capital, vos tenés que hay más de 60 billones de pesos de transferencia. 35, 36 billones son nada más que salario del trabajador. Que si hubiera venido la inflación, los salarios acompasados de la inflación, hubieran habido 36 billones de pesos más en el bolsillo del laburante. 12 a 13 billones es lo que hubiera incrementado la seguridad social. Quiere decir que la mitad de lo que hubieras tenido de ingreso, si los ingresos hubieran venido de acuerdo a la inflación, la mitad de eso es lo que te sale el aumento para los jubilados. Solamente si la inflación hubiera venido acompañada con los salarios. Como ha venido por debajo, obviamente vos perdiste en la recaudación también. Para eso es una transferencia brutal. Sí. De parte de... Por eso también es bueno aclarar
¿quién paga? Bueno, Que la casta, resulta que la casta no paga el ajuste, lo paga el pueblo argentino, lo pagan los trabajadores, los jubilados, los sectores más carenciados. es una transferencia de ingreso brutal. Y a lo mejor como este número macro, volvemos a lo mismo, que cuando hablamos de porcentaje, hablamos de número macro, a lo mejor la gente te dice, bueno, pero el número macro, ¿cuánto será el PBI? ¿Cuánto será esto? Te lo traduzco, ¿cuánto sería el aumento de los jubilados que están vetando? Cuando vos tomás la jubilación mínima, sí, son 2,5 kilos de carne. Qué vergüenza. Lo que están vetando, lo que quiere vetar el presidente nuevamente son 2,5 kilos de carne. Eso es lo que le van a vetar si el presidente cumple con su bravuconada de que va a vetar el aumento de los jubilados. Sí, terrible. Con que los salarios... Además, digo, porque no es que estamos planteando, sí, planteando lo vamos a plantear y lo vamos a seguir planteando, pero no, lo que han aprobado es una mínima parte de lo que se le debe. No son 7 jubilaciones. Lo lógico sería que pusiera el grito en el cielo y pusiera en duda la aprobación del decreto o el veto al decreto. Si vos decís, bueno, le aprobaste de golpe, que pague las 7, que lo podría hacer, ¿eh? Pues si tiene plata para otras cosas, como se ha demostrado, porque gastan plata a granel en cualquier otra locura, ¿cómo no van a poder pagarle a los jubilados? Bueno, ellos dicen que tienen superávit. El superávit es como en tu casa cuando vos no pagás la luz, no pagás la tarjeta. Claro. Es decir, cuando vos mirás de dónde surge el superávit, vos tenés obra pública, 16 billones, un poco más de 16 billones de pesos. Jubilaciones, por esto que te comentaba, que vienen tan atrasadas, una jubilación mínima debe estar en el orden del 25-26% atrasada. 13 a 14 billones de pesos es lo que no estás pagando. Después tenés 9 billones de pesos de programas sociales que los bajaste. Tenés 7 billones de pesos de salarios del sector estatal, por esto que te decía que ha perdido tanta plata. Tenés, 7 billones son los subsidios a la energía, 5 billones son lo que sería los salarios públicos, y tenés transferencia a las provincias que no se hicieron por más de 4 billones de pesos. Cualquier cantidad le sacó. Entonces, claro, ¿cómo no vas a tener superávit si no estás pagando? Sí, es como si vos en una casa, el padre de familia, no paga la luz, no paga nada, pero además de eso, los chicos pasan necesidades, no comen bien, como acá, los chicos seríamos el pueblo, ¿no? Bueno, y ahora una pregunta que uno debería hacerle al presidente, a todos los funcionarios del gobierno, y es, bueno, tenés superávit, y si tenés superávit, ¿por qué no pagas 2,5 kilos de carne más a los jubilados? ¿Porque la estás guardando para el Fondo Monetario Internacional? ¿O para qué? Si tenés superávit, ¿por qué no acomodás de tener un poco menos de superávit y le pagás a los jubilados lo que corresponde? Que no es ni siquiera lo que corresponde, lo que te acabo de decir. El aumento es 2,5 kilos de carne. Es el aumento. Bueno, pero ahí está el tema de la crueldad, ¿no? Bueno, claro, es un gobierno de la crueldad, claramente. Es un tipo cruel. Él, Caputo particularmente, que son los que manejan la finanza, la verdad que, y obviamente están conducidos por el capital financiero, los grupos económicos más concentrados, que son peores que ellos. Ven sangre y se lanzan. No es que yo lo exculpe a Milei, por el contrario, quien ostenta la máxima representación es el máximo responsable. Sí. Pero uno debe reconocer hoy que está loteado el Estado argentino. Claro. Caputo se dedica a la finanza y los negocios que se corresponden con ella a nivel global y a nivel local. Sturzenegger es el verdadero presidente de la cosa diaria del Estado. Claro. Y Patricia Bullrich es la que te reprime en la calle para que los otros 2 ministros hagan lo que tengan que hacer. Fíjate vos, 3 ministros que eran 3 integrantes del PRO. Y el presidente lo que hace es andar por el mundo dando conferencias, peleándose con los periodistas, insultando a todo el mundo. Haciendo quedar como el culo a todos los argentinos. Sí, o avalando estas cosas de que un pastor diga que tenía 100.000 pesos y fueron $100.000 que encontró en las redes. La filmación del tipo agarrándole la cara a los fieles y que se caen, se desmayan. Una cosa espantosa, un atraso, pero... Ese atraso, más allá de que ese atraso existe, lo grave es que un presidente avale con su presencia y no solo su presencia, una presencia protagónica, porque habló de política. Claro, no va al acto del 9 de julio, pero va al Chaco a 15.000 feligreses de una religión. Que él avale que alguien dice que
en una caja fuerte tenía 100.000 pesos y después tiene $100.000. Ah, Eso se llama lavado de dinero. Totalmente, claro. Eh, Hay cualquier cantidad de memes de gente que dice, fui a buscar claro. 10.000 pesos y no había 10.000 Y pesos. había que decirle, ahora que tenía el vencimiento Caputo con el Fondo Monetario, en una de esas le llegó al pastor Claro. ahí los 4.000 millones de pesos para que se lo transformara en dólares para pagar 4.000 millones de dólares. ¿Sí? Así de fácil. Bueno, se nos va acabando el tiempo y necesito hacerte una última pregunta, Sí, cómo no. Sergio. Ayer se terminó de formalizar la alianza Fuerza Patria. Me parece a mí que es un salto cualitativo en el campo popular, porque una cosa es ir en listas diferentes y otra cosa es lograr, aunque sea en lo electoral, no es lo que alcance para mi punto de vista. Pero bueno, quiero dejártelo a vos, a ver qué, vos que estás ahí cerca de Cristina, cerca de los senadores, los diputados, los compañeros del PJ, de otra fuerza del campo popular, y que conocés más por estar en la Cámara de Diputados y por ser el dirigente que sos. ¿Cómo ves esta situación? En primer lugar, lo que quiero decir es que la Argentina está casi en un estado de excepción donde no funciona, por lo menos, el Poder Judicial como debería funcionar. Cristina es inocente, Cristina fue juzgada por esa causa y absuelta por la misma, es la primera vez en la historia que alguien se lo juzga 2 veces por el mismo hecho, esto es inconstitucional. En segundo lugar, es una perseguida política y en tercer lugar, lo que han buscado es la proscripción de la dirigente más importante de la República Argentina. Dicho esto, creo que lo de ayer fue un paso muy importante. Yo sé que muchos militantes, muchas compañeras y compañeros estaban reclamando esa unidad y reclaman no solo la unidad, reclaman que nos llevemos bien. No alcanza con la unidad. Pero debo decir que son también tensiones propias, quizás inapropiadas para el momento que vive la Argentina, pero son tensiones propias de procesos preelectorales. Cuando vos mirás el resto de los espacios, nosotros hemos tenido estas tensiones, pero seguimos siendo 99 diputados, como los 33 mineros, nosotros somos 99 diputados en el Congreso y 32 senadores creo que son. Y mantenemos posición uniforme, puede en alguna circunstancia particular algún legislador de alguna provincia votar distinto, pero hemos logrado mantener la unidad. Cuando vos mirás los otros espacios, vos decís, la Libertad Avanza, tiene 30 y pico diputados, 3 bloques tiene. Sí. Y se dicen barbaridades, pero barbaridades de la que quiera, más allá de lo bizarro que resultan algunos personajes. Cuando te vas al PRO, sus 2 candidatos a presidente no estuvieron en la lista del PRO en Capital Federal, que era la casa matriz del PRO. Patricia Bullrich era ministra y acompañó con su afiliación a Dornis, porque se afilió en esos días, y Rodríguez Larreta hizo su propio partido y se presentó por afuera. Más gravedad que eso, los 2 candidatos a presidente que tuvieron en las pasos presidenciales hace menos de 2 años, no están más. Quiere decir que eso es una fractura muy fuerte. Y cuando mira el radicalismo, el grupo de Mane no es que se cindió y llegó una interna, se fue directamente del partido, dijo. Él y su hermano, que era el presidente, ni más ni menos que la convención del radicalismo. Quiere decir que lo nuestro, si bien resulta de gravedad, porque nosotros tenemos una obligación extra a los demás, y la obligación extra es que nosotros tenemos que ser la esperanza y la alternativa de resolver el conflicto que hoy tiene la Argentina, de tener un presidente con una motosierra en lugar de tener un grupo de asesores y especialistas que lo ayude al pueblo argentino a salir del estancamiento que tiene. Entonces, sí tenemos esa responsabilidad. Es grave lo nuestro no haber llegado hasta tan cerquita del final para ponernos de acuerdo, pero mucho más grave los demás. Lo nuestro es, a partir de ahora que se ha logrado esa unidad, que tiene un componente para presentar las listas electorales, hay que lograr la unidad de concepción en un programa que exprese con mucha claridad qué es lo que vamos a hacer en estos 2 años que le quedan al gobierno, para tener claro cuando alguien vote para un diputado nacional o un diputado provincial, que sepa qué va a hacer en su banca, no que le promete una cosa y después haga otra, y también empezar a trabajar el programa de cómo sacar a la Argentina adelante en el 2027. Yo creo que ese es el camino en el que vamos, porque si no, no sería asumir la responsabilidad histórica de reconstruir la Argentina. Es fundamental tener, no sé, en alguna época la CGT, seguramente recordarás, sí. La CGT tenía los 26 puntos. Antes la CGT de los argentinos. Antes la CGT y el programa de Huerta Grande. De Huerta Grande. Yo creo que, así como dice la serie, que tanto admiramos los argentinos, que nos impactó tanto,
la de Darín, Sí. la serie de El Eternauta. Lo viejo funciona. A lo mejor tendremos que tomar, ¿no? Algo de lo que, o mucho de lo que hicieron los compañeros nuestros en otros tiempos, donde había mucha más presencia en la calle, más organización. Y me parece que esto que vos decís es alentador, porque, bueno, es cierto, si uno se pone a mirar, los 99 diputados están, los 32 senadores están, y eso nos ha hecho transitar estos 19 meses de Milei, que son vergonzosos para el pueblo argentino, con dignidad, porque realmente hemos peleado la calle. Ahora, ¿qué falta desde mi punto de vista? Y supongo que en esto estás totalmente de acuerdo, porque como dijiste al principio, hemos estado en un montón de peleas juntos y somos de los que sabemos que la calle es fundamental. Y ahora falta la unidad del movimiento obrero para que podamos acompañar el proceso de unidad en lo electoral con la movilización del pueblo. Yo creo que hay que acompañar eso, hay que reclamar, hay que entender algo también. Yo no creo que haya olas rojas cuando ganas en Brasil, cuando ganas en Chile, cuando ganas en Uruguay, como tampoco creo que hay olas libertarias cuando ganan en algunos países de Europa o acá en el Cono Sur. Yo creo que hay una insatisfacción democrática de la sociedad que cada vez se expresa más rápidamente. Si vos haces un análisis de la historia reciente, los procesos políticos, al menos en la región, duraban entre 8 y 12 años. Néstor y Cristina, Dilma y Lula, sí. Las reelecciones de Evo, son procesos, Pepe Mujica y su partido. Y de golpe creo que ha cambiado la forma, esta insatisfacción democrática, que las respuestas que le da la política no van en la velocidad de las necesidades que tiene la gente, hace que sea más inmediato todo. Fíjate que desde un tiempo a esta parte, entre esa insatisfacción democrática y la utilización de esto como medio de comunicación, se ha vuelto todo mucho más dinámico, todo mucho más rápido y todo mucho más líquido. ¿Esto qué significa? Que ahora los procesos duran 4 años. Por primera vez un presidente norteamericano, salvo el caso de Richard Nixon por el caso Watergate, no renovó, fue Donald Trump. Biden tampoco renovó, Alberto no renovó, Macri no renovó, la calle Pou no renovó, Bolsonaro no renovó, y varios de esos países que no renuevan, inclusive no renovaron sus presidentes teniendo crecimiento económico, porque la sociedad le está diciendo la macro va por un lado, pero la micro es por otro, y no están teniendo respuesta. Y además esto ya era un nuevo sistema de comunicación y se acrecentó en la pandemia. Todos nos volvimos streameros, tiktokeros, instagreros. Entonces ahora vos tenés que en 1 minuto y medio decir lo que pensás. Creo que también esto se convirtió en una vorágine donde ya todos desconfiamos si es inteligencia artificial, si es editado, si no es editado. Claro. Y va a haber un momento que esto también pierda el poder que hoy tiene. Y como vos decís, Juan, lo viejo también sirve, como dice el Eternauta. Y habrá que volver a la calle, y en la calle nos encontraremos y seguramente será una Argentina distinta de la que es hoy. Sin duda. Bueno, Sergio, la verdad que muy agradecido que hayas venido. Sé que tenés una agenda recontra complicada. Está abierto esto para vos, para los bancarios, para cuando quieran. Y bueno, nos encontramos en la calle. Bueno, un gustazo, hermano. Y como siempre, un gusto verte.